Desde Tepic para el mundo, transmitimos lo que acontece en esta provincia de México con lo más relevante de estas tierras nayaritas. Evaristo ya está listo, es un programa de análisis y objetivos, con críticas y propuestas que inciden en nuestra sociedad. Con ustedes, nuestro conductor, el licenciado Evaristo Gómez Herrera. A mi manera. Salsa de picor sanguíneo. Salsa de picor maízero. Bienvenidos a su programa Evaristo ya está listo. La entrevista de hoy es con el licenciado en Economía Carlos Hernández Ibarría. Carlos Hernández Ibarría fue secretario de Desarrollo Rural, fue diputado local, ha sido asesor de muchas empresas aquí en Nayarit y hoy día es candidato a diputado por el primer distrito por el Partido Acción Nacional. Bienvenido, Carlos, esta es tu casa. Gracias, Evaristo, buenos días. Oye, Carlos, pues lo más importante aquí preguntarte pues es sobre lo que tú sabes sobre la agricultura. En programas pasados se ha hablado de que se está subsidiando a través del Procampo dinero para los campesinos, pero ese dinero no llega directamente, ya que los campesinos rentan su tierra y definitivamente el productor queda fuera. Por otro lado, la comercialización queda en grandes gentes que se dedican a esa comercialización del programa Cercas y no llega también al campesino. ¿Qué opinas al respecto? En el caso del Procampo, llega al campesino dependiendo su propia decisión y su responsabilidad respecto a la producción. El Procampo está asignado para cada tierra que produce. A veces sucede que el campesino hace un acuerdo con otra persona y dentro de ese acuerdo uno de los dos se queda con el subsidio. Pero esto es muy común. Es muy común, pero es un acuerdo decidido por el propio campesino. Ahí no hay engaño, ahí simplemente es una decisión autónoma si quiere un ejidatario producir o si quiere rentar la tierra para que otro produzca. Cuando esto sucede, se da un acuerdo, a veces verbal y a veces por escrito, de quién se queda con el Procampo. Y ahí es una perversión provocada por la propia decisión de los actores económicos. ¿Y cómo se puede evitar eso? No se puede evitar si el productor no está dispuesto a evitar. Únicamente depende de la voluntad del productor, ahí no hay ningún engaño, es una voluntad autónoma en la que cada quien decide qué hacer con el subsidio. El subsidio está directo y es un subsidio muy bueno si acaso le falta la oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que rara vez llega a tiempo, y eso sí es muy importante, eso es lo que hay que corregir. Lo otro es una voluntad del campesino, si se queda con él o se le traslada a quien va a producir por él. Y en cuanto a la comercialización, sabemos que hay grandes coyotes nacionales como Patrón, como Grappin, como Abetos, en fin, hay algunas gentes que se han dedicado precisamente a acaparar, el caso del frijol específicamente, lo que estoy hablando. Pero en los otros productos existen precisamente grandes monopolios, monosomios en este caso, que se dedican precisamente a traer y tienen el Acercas, que es una cantidad de 2 pesos por kilo. Dependiendo de los acuerdos. En el caso de frijol ha sido 2 pesos los últimos años. Ahí hay una perversión muy clara. Ahí no hay ninguna duda si la culpa es del productor, no lo es. Ahí hay un acuerdo entre Acerca y los grandes comercializadores. El proceso de pignoración en teoría debería de ser para almacenar los granos, en este caso el frijol, recibirlos a un precio determinado y luego llevarlos al mercado, venderlos en un precio mayor. Los recursos se dividen entre los gastos de ese proceso y la utilidad que se le tiene que regresar al productor. Pero además, cuando el mercado está mal, cuando el precio del frijol está muy bajo, ese subsidio debería ser para los productores. Claro. Porque son los que ocupan el apoyo de la baja en el mercado. Esto se ha pervertido porque tienen mayor capacidad de negociación, de presión, los grandes comercializadores, y ellos se quedan con 2 utilidades. La de los 2 pesos por kilo, que debería ser para el productor, y la de el precio excesivo a que se vende en el mercado cuando lo hay. Claro, cuando, por ejemplo, ahorita
En esta ocasión el frijol estuvo a 10 pesos al campesino, Así es. pero tú lo ves en el supermercado a 25 pesos. Así es. Y no quiere decir que la utilidad sea de 25 pesos. Quiere decir que la utilidad, la diferencia entre 10 pesos y lo que se le vendió a aquel que lo va a comercializar directamente. Mira, hay que ignorar, precisamente hay que... Pero hay una utilidad, a lo mejor no de 15 pesos, pero hay una utilidad importante. Claro. Deduciendo gastos y todo el proceso comercial. Esa utilidad es la que le corresponde al productor. Ahí ha descuidado la esencia del programa de pignoración. ¿Por qué? Porque es muy fácil sentarse con 10 o 20 personas que tienen un enorme ingreso, Claro. que tienen la capacidad de presionar, que en sus casos tienen la capacidad de corromper, y entonces una gran cantidad de recursos, en lugar de irse al productor, se va a la comercialización, es decir, al dueño o dirigente de la empresa, porque hay otras empresas que son supuestamente de los productores, pero rara vez son realmente productores. Son individuos, hombres y mujeres, que se aprovechan de su conocimiento del mercado para obtener grandes e ilegítimas utilidades. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre tu candidatura. Es muy importante lo que has comentado. Yo creo que debemos de hacer algunas modificaciones al respecto en cuanto a la agricultura, a efecto de que el campesino o el productor del campo tenga una mayor utilidad. Regresamos. Estuvo extremo, mamá. ¡Sabroso! Tradicional. Habanera verde, habanera roja, extrema. Regresamos con el licenciado Carlos Hernández Ibarría, candidato a diputado federal por el primer distrito electoral por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo va tu candidatura? Va muy bien, es muy interesante, Evaristo. ¿Y por qué quieres ser candidato? Mira, primero te tengo que aclarar a ti. ¿Por qué quieres ser diputado? Perdón? Así es, te tengo que aclarar a ti y a todos los televidentes que te escuchan y que te ven, que es muy interesante porque el Distrito 1 es un distrito electoral federal que durante 80 años ha ganado un solo partido. Bueno, sí, es cierto. Nadie le ha disputado en los últimos tiempos el triunfo a ese partido casi único. Sin embargo, las encuestas hoy no lo favorecen. Hoy envían a alguien que conoce el campo, que es reconocido por los productores del campo, por parte del Partido de Acción Nacional, que nunca se había acercado al triunfo. Hoy tengo la absoluta certeza de poder ganar. ¿Por qué? Porque si bien en la historia del Partido de Acción Nacional nunca se ha obtenido el triunfo en el norte, la historia personal y política de Carlos Hernández Ibarría tiene mucho arraigo en el norte, que es la zona del Distrito 1. Así es. Y porque soy, con hechos lo he demostrado, un conocedor de la problemática rural de todo Nayarit, pero de manera muy especial del norte de Nayarit, que es la zona más representativa del campesinado nayarita, porque tienen características muy peculiares que solo son nuestras. En el norte de Nayarit te encuentras el campesino neto de Nayarit. Bueno, pero ¿tú qué ofreces a llegar a ser diputado federal? Acabamos de tratar un tema muy importante, Evaristo, la comercialización de los granos básicos. Yo tengo mucha experiencia. Tenemos que revertir el proceso de injusticia de apoyo comercial. Tenemos que hacer que los procesos de pignoración beneficien directamente a los productores sin dejar de reforzar las organizaciones, pero cuando son legítimamente de ellos. Y esa va a ser parte de mi trabajo desde la Cámara de Diputados. Yo estaré buscando las garantías. ¿Se lo permitirá la CNC? Bueno, yo nunca pido permiso ante los actos de injusticia. Yo siempre he luchado para que se obtenga beneficios por parte de los productores. No me importa si la CNC está de acuerdo o no. Pero existe un grupo muy fuertes, inclusive que tiene la capacidad económica como para corromper a todo el mundo. Así es, pero existe la capacidad de Carlos Hernández Ibarría para encabezar la lucha, como lo he demostrado muchas veces. Mira, el año pasado ese grupo de la CNC echó a perder el magnífico precio del frijol que podía haber, porque no había frijol Tienes toda la razón. en Sinaloa, por ejemplo, y en Zacatecas, que son los principales productores a nivel nacional. No había.
Ese grupo de la CNC le dice a los productores, tienes que vender en tal precio nada más. Y no hubo ese precio porque corrieron al resto de los compradores y ellos acapararon la producción y bajaron el precio. Y entonces obtuvieron ganancias enormes por ese proceso de perversión, de coyotaje. Pero pasó algo muy interesante, Evaristo, que casi nadie sabe. En México se reportaron grandes cantidades de almacenamiento de frijol, que eran falsas, y cayó el responsable nacional de Acerca por ese proceso de corrupción entre organizaciones de la CNC y altos funcionarios de Acerca. ¿Qué va a hacer Carlos Hernández Echeverría? Revisar ese papeleo, cómo lo hicieron, qué organización corrompieron el proceso comercial en favor del productor y se adueñaron de los recursos. Y además, si quedan pendientes funcionarios de alto nivel por denunciar, por demandar, por correr o por encarcelar. Hay otro proceso muy importante al que yo estoy comprometido en el norte de Nayarit. Agua al pie. Que en la sierra, que en la planicie, que en la costa. A ver, Carlos. Esto se ha prometido durante diferentes sexenios, desde que tengo yo uso de razón, que la margen izquierda, que la margen derecha del río Santiago, que la presa Julán ya se hizo la presa, ya se hizo otra presa, estamos en la construcción de la Yesca. 3 presas y los campesinos todavía no tienen riego. Así es, no lo tienen todos. Bueno, hay alguna parte que ya estaba desde don Gilberto Flores Muñoz, son construcciones ya muy viejas, muy viejas. Muy bien, exacto. Ningún gobernador ha hecho canalización. Sí, Evaristo, sí. Hay cosas que la gente desconoce. A mí me tocó, cuando fui secretario de Desarrollo Rural, me tocó junto con Don Echeverría, como gobernador, hacer un acuerdo con Vicente Fox. En ese acuerdo era que el gobierno del estado hiciera la obra de toma y la primera parte del gran canal de la margen derecha. Y lo hicimos y vino Vicente Fox a inaugurar esas obras del gobierno del estado. Pero con el compromiso que el gobierno federal, a través de ese gobierno y el que siguió, continuaran con ese gran canal que ya está terminado y que mucha gente no sabe. El gran canal de la margen derecha ya está terminado. Pero además se continúa con ese gran canal hasta llegar al río San Pedro y al río Caponeta. Es una obra que está en proceso y que mucha gente desconoce. ¿Cuál es el problema, Evaristo? Que no ha funcionado. El problema no es que no ha funcionado, es que no se ha terminado, porque al gobierno del estado le corresponde hacer las obras complementarias para que del gran canal el agua llegue al pie de la parcela o al pie del potrero. Esa es la labor que yo voy a continuar, porque yo la inicié como secretario de Desarrollo Rural y se ha descuidado durante más de 6 años. Es tiempo que hemos perdido. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua ha seguido haciendo algunas obras de gran infraestructura que no se conocen. ¿Y por qué no se conocen? Porque se trata principalmente de inversión federal. Y quien cacaraquea las obras es el gobierno del estado. No las ha cacaraqueado porque las principales inversiones son federales. Pero no se ha cacaraqueado porque todavía no hay riego. No, si hubiera riego. Pero están las obras. ¿Y por qué no las cacaraquean? Porque tienen la obligación, la responsabilidad de hacer los trabajos complementarios. Y no los han realizado, por eso están calladitos. Pero las obras ahí están, basta ir a verlas. Esta fue la participación del licenciado Carlos Hernández Echeverría, candidato a diputado federal por el primer distrito electoral por el Partido Acción Nacional. Nos veremos, amiguitos. Salsa de picor, sanguíneo. Salsa de picor, áspero. Puedo seguir hasta el final.